¿Sí? Bien, me imagino que esta norma debe tener, o el tratamiento de esta norma debe tener la urgencia del archivo. Debo empezar por decirle al país entero que la presentación de esta norma, que parece casi inocua, porque es solo a un artículo, a la parte de un artículo de la Ley de Comunicación, tiene otro fin. Era abrir la puerta que se ha mantenido cerrada durante 2 años, que el CAN la califique y que abramos el debate nuevamente sobre la libertad de expresión y comunicación en el país. Para a criterio de muchas personas en el Ecuador y sobre todo de quien presenta el proyecto, el propósito finalista de esta ley de comunicación es terminar con los medios de comunicación privados en el país. Y ya que estoy dentro, ya que logré entrar, empecemos. Planteo en primer lugar a esta comisión que todas las disposiciones de la ley de comunicación que tengan igual norma sancionatoria de carácter confiscatorio e inconstitucional, me refiero al numeral 4 del artículo 23, rectificación, segundo párrafo del 24, réplica, segundo párrafo del artículo 25, posición institucional sobre asuntos judiciales, último párrafo del artículo 27, equidad en la publicidad de casos judiciales, por ejemplo, se incluyen en la derogatoria presentada por tratarse de la misma materia de igual principio. ¿Qué dice esta norma o qué dicen estas normas? Que los medios de comunicación serán multados indefinidamente con el doble de la multa anterior sin que la norma tenga un límite. Lo que busca finalmente quebrar a un medio, porque si la norma no tiene un límite, esta podría llegar a tener el mismo valor del medio al que se ha sancionado. Y esto está prohibido al volverse confiscación en el artículo 323 de la Constitución de la República. Lo muestran, por ejemplo, las 11 sanciones que tiene extra, las 4 sanciones que tiene expreso, la garantía bancaria que ha dejado esta misma empresa de $250.000 a la Fiscalía, los medios pequeños, locales que no tienen distinción en las normas y que, por ejemplo, una radio en Riobamba fue sancionada con $5.000 y más los gastos judiciales que tuvo que hacer ascendió a $8.000, lo que podría representar para estos medios inclusive varios meses de arriendo o el salario de sus empleados. Cabe anunciar, además, que este proyecto tiene el propósito real de que cuando ya pase y se mande al archivo, todos los que formamos parte del bloque de Madera de Guerrero, las 6, presentaremos ante la Asamblea Nacional la derogatoria total de la Ley de Comunicación para que dé paso a otra ley, una ley que respete los convenios internacionales y la Constitución de la República. Cuando les decía que esta norma tiene un fin económico, aquí hay uno de los recortes que lo muestra. El presidente de la República llamó a esta ley bozal al referirse despectivamente a algunos periodistas de los medios de comunicación, y siempre el objetivo de esta ley, desde antes de su vigencia, fue eliminar a través del acoso, multas, sentencias, persecuciones a la prensa que no se sometía al poder central y que no era parte del ya gran monopolio que tiene el gobierno, prohibido por la Constitución, por cierto, y que además prometieron vender en 6 meses en el 2008 y que ya han pasado 7 años desde entonces. Por otro lado, para demostrar cuál era el fin, recuerden ustedes las demandas millonarias que hacía el presidente de la República antes de que esté en vigencia la Ley de Comunicación. Aquí está el paso a la Fiscalía de Diario Extra. Bueno, para la CIP, la justicia sencillamente se convirtió en el brazo ejecutor del presidente Correa. Aquí, para demostrar lo que estoy diciendo, señora presidenta, con su venia, el video número 1. Esto es ignorante, pues es una bestia, ¿no? Esta porquería de periódico, yo no la vuelvo a comprar, compañera. Estos periodistas terroristas, ¿no? Francotiradores, gavillas de mafiosos. Se también váyanse al diablo con su paquín y su vasallaje. Sáquelo, señor. No puedo. ¿No? ¿Verdad? Dígalo más fuerte, ¿cómo se llama? Pero liga, ándate a la casa de... Horroroso, el diario El Universo, el día miércoles. Prensa mala fe.
corrupta, mediocre, ¿verdad? A estos conspiradores, estos estabilizadores que lo que quieren hacerle daño al gobierno. Yo voy a recurrir a las instancias legales para acabar ya con esta prensa corrupta. Bestias salvajes, eso llama, las bestias salvajes. Sí que así lo vamos a llamar de ahora en adelante, las bestias salvajes. Y a nivel de países, plantearnos formas de controlar los excesos de la prensa. ¿Verdad, ministra de Información de Venezuela? No me tiembla la mano y pediré que Teleamazonas sea definitivamente clausurada. Teleamazonas Canal 4, la misma que ha sido sancionada con una infracción, que da lugar a una suspensión de 72 horas. Un abrazo solidario al señor superintendente de Telecomunicaciones y todo el apoyo del gobierno nacional. Se llama Radio Arutan de Sucuba, que llamó a la violencia. Se demuestra aquello, se clausurará esa radio, señores. Vamos a responder con la ley en la mano. Los medios de comunicación son un poder. Conclusión, hay que regularlo y controlarlo. Y se democratiza el universo, se democratiza el comercio, Teleamazonas, Ecuavisa. ¿Se imaginan que esos medios sean verdaderas sociedades anónimas con cientos, miles de accionistas? He ahí el fin de la ley de comunicación, señores. Y para el presidente Rafael Correa, ya en el 2012, decía que si la información es un derecho, la base de las libertades fundamentales y la libertad de expresión, ¿por qué no puede ser una función del Estado como la justicia? Y como él ha dicho, es el jefe de todas las funciones del Estado, entonces, ergo, será el jefe de toda la prensa. Igual, el señor Patiño lamentaba no tener el control de los medios de comunicación y el señor Alvarado decía que la prensa era como la mala hierba y había que cortarla. El principal adversario de la prensa, decía entonces el señor Correa. Ahora, ¿para qué? ¿Qué pasó después? Vino la consulta popular, pero en la consulta popular jamás se habló de una superintendencia de comunicación, se habló de un consejo de regulación. Sin embargo, el señor Carlos Ochoa, que fue periodista antes de uno de los medios incautados, formó parte, o es el quien, sin ser juez, sanciona, que sin ser parte actúa de oficio, que siendo un órgano administrativo aplica y ejecuta las sanciones a los medios. ¿Pero a qué medios? A los que él estaba predispuesto desde mucho antes de que ocupara el cargo que actualmente ocupa. El segundo video, por favor. Miserables. Sí, miserables. No existe otro término que les calce. Y es que uno no termina de entender cómo los grandes medios de comunicación y sus propietarios sean tan minúsculos en solidaridad y tan amigos del dinero. Dinero del que gozan en cantidad gracias a su servilismo al sistema que representan. Las 6 familias que manejan el poder mediático de este país se acostumbraron a tener un ejecutivo sumiso, servil a sus dictados y apetencias económicas, aupado por tontos útiles que bajo el cartelito de imparciales siempre les sirvieron a sus intereses. Sus parlantes, la Sinostroza, Espín, Coronel, los Pino Argote, Espinosa de los Monteros, Vera, Dotti, Buitrón, Palacio, Ortiz, Gijón, Ricaurte, Hernández, Mantilla, Pérez, Rosero, Rivadeneira, Oquendo, todos aquellos que ponen el grito en el cielo por la decisión gubernamental, no practican lo que predican. Basta ver cómo tuercen la cara cada vez que una cámara o un micrófono de los medios públicos o incautados se les acerca para recoger sus criterios, o en otros casos, para cuestionarlos por sus negociados. Pero quiero recordarles algunas palabras que dijo el convicto señor Carlos Pérez. O sea que para el señor Carlos Pérez, al convicto Carlos Pérez, el universo es el principio y el fin de este país. He revisado los 2 periodos, espero que venga el universo, para analizarlo también. Es decir, solamente les interesa el escándalo. Señor Ochoa, usted
un funcionario imparcial para poder juzgar a los medios de los que hablan? Si usted hubiera ocupado este puesto de ahora, ¿cómo se hubiera sancionado a ese medio y a ese periodista? ¿Cómo, por ejemplo, hubiera tomado en cuenta el artículo 22, el derecho a recibir información de relevancia pública, el 23 también violado, el derecho a la rectificación, el 24 violado por usted, el derecho a la réplica, el 25 violado por usted como posesión sobre asuntos judiciales, tomó posesión, perdón, sobre asuntos judiciales, el 26 el enjuiciamiento mediático, el 27 la equidad en la publicidad de casos judiciales, entre otros. ¿Qué multas se hubiera impuesto usted? Y, por cierto, varios de las personas que usted nombró ya no están en los medios de comunicación. Aquellos a los que usted llamó tontos útiles. No sé, bajo esa premisa, cómo se hubiera denominado usted si hubiera estado del otro lado. Confiar en sus resoluciones, que sus resoluciones pueden estar apegadas de derecho, deja bastante margen a la duda. Coinciden. Por eso es que se pide, en general, la derogatoria de esta ley, porque a la par usted mandó al archivo todas las quejas, o la mayoría de quejas, que los que no eran del gobierno presentaban. Por ejemplo, el caso de Marta de Roldós. Se publicaron sus mails, cosas prohibidas por la Constitución, privados, en los medios públicos, y sin embargo, usted archivó el caso. El señor Peña Herrera pidió derecho a la réplica, y sin embargo, usted archivó el caso. ¿Cuál fue la justificación? El presidente de la República no es un medio de comunicación. ¿Qué dice la ley? Se procederá a la rectificación si la noticia es difundida a través de un medio de comunicación, lo que hace el presidente todos los sábados a través de los medios incautados. Era al medio al que había que sancionar según lo que dice la misma ley que ustedes defienden. Ahora, en el caso de usted finalmente declaró al presidente inimputable. Señor Ochoa, veamos el siguiente video. El presidente aquí viola todas las normas, hasta la de la cordura, especialmente el artículo 67, la prohibición de difundir a través de los medios de comunicación todo mensaje que constituya incitación a la violencia. Súbale nomás. Este psicópata, por demócrata, tolerante que uno sea, ¿qué harían ustedes en mi caso? Si no vieran a un tipo con tanta miseria humana como este, no lo patearían. ¿Saben lo que es un payaso, psicópata, como Emilio Palacio, que más me da por el ombligo, ¿no? Sería un microvicidio. Qué machitos que son cuando están 200 contra 5. Si está machito Andrés Roche, que es un gran cobarde en realidad. Si no quiere que machito, que venga uno a uno, que venga donde mí uno a uno. Debemos aclarar que el señor Jaime Guevara es malcriado, reconoce que hizo una yuca al presidente y mentiroso. Hemos demostrado todas sus mentiras. A pesar de la rectificación, la actitud de Correa hacia el cantante parece ser violenta. Si este tipo me hubiera hecho una yuca, una seña obscena, delante de mi madre y mi esposa, le hubiera dado tal patada en sálvase a la parte, que se hubiera tenido que sentar de oreja el resto del año. ¿Dónde encontramos? Dígame dónde nos encontramos y arreglamos cualquier problema. Pero además un cobarde sale corriendo al primer intento. Que no utilice su condición de asambleísta, sabe dónde encontrarme, o diga dónde nos encontramos y arreglamos nuestros problemas uno a uno. Miren, al final está una orden o una tarea del Colegio de Quito, el SEC en particular, que mandan a hacer a los alumnos de secundaria un resumen de la sabatina como clases de instrucción ciudadana. ¿Ustedes creen que esto debería ser parte de lo que deba ver un niño, un niño o un joven? ¿Esto es enseñar ciudadanía a un niño y un joven? Aquí tengo la disposición del colegio que manda a los jóvenes durante las vacaciones a escuchar esto para que se formen como buenos ciudadanos. Señores, esto, según la ley de comunicación, debería estar en el horario de las 22 horas a las 6 de la mañana, en horario en clasificación C, en programas para adultos, no cuando lo ven los niños todos los sábados y el domingo también, por cierto. Aún así, el señor Agustín Delgado, en cadena nacional, dice que hay que respetar los derechos de las personas, el buen nombre, a la igualdad, a la dignidad, a la reputación, e invoca la Convención de los Derechos Humanos, la Constitución y la ley. Mientras tanto, la Superintendencia de Comunicación
anuncia los progresos que han tenido en estos 2 últimos años. 506 procesos, 224 casos de oficio, 282 casos por denuncia, 313 sanciones, de las cuales 185 son económicas y una recaudación de aproximadamente $274.000. No sé si aquí consta el linchamiento mediático que se hizo, por ejemplo, en los medios de comunicación, donde se le llamaba a renunciar al señor Espinosa, por ejemplo, por la edad. No sé si dentro de las sanciones y de este monto esté. ¿Cuánto le cuesta al país mantener a la Superintendencia de Comunicación y a la Supercom? Dicen que tienen, según los recortes de periódicos, aproximadamente 225 funcionarios hasta el año pasado, y que la Corvicom tenía un presupuesto de 6 millones. Encima, la Superintendencia contrata con tanto empleado a empresas privadas en plena crisis económica para que hagan su trabajo. Cuando los medios de comunicación alegan el derecho a la resistencia, el señor Ochoa dice que el derecho a la resistencia se debe alegar cuando ya se han terminado todas las instancias en materia judicial en el país, cuando el derecho a la resistencia no tiene nada que ver con eso. Lo pueden ejercer en las plazas, en las calles, en la cárcel. Es un derecho que está intrínseco al ser humano. La ley debe, por todo esto, señora presidenta, que consideramos que la ley debe derogarse. Se ha perseguido a Telemazonas, a Ecoavisa, al Universo, al Expreso, a La Hora, a La Extra. El diario Hoy enfrentó 5 juicios y una sanción económica por la Supercom. La enjuiciaron inclusive antes de la ley de comunicación con multa y cárcel, y además uno de ellos, quien lo enjuició, fue el señor Pedro Delgado. Pero oh casualidad, el hombre desapareció, y también Pedro Delgado, él está impunemente en el exterior. Otra de los cuando se le llevaron las computadoras a Vanguardia, ¿quién fue quien puso esta sanción? También el señor Pedro Delgado. Vanguardia desapareció, el señor Pedro Delgado también, pero huyendo de la justicia. Teleamazonas se lo condena por violencia cuando pasan estos programas de lucha libre, pero se le permite a los niños decir que van a darle tal patada a un señor, Jaime Guevara, artista, que tiene problemas neurológicos, que de ahí en adelante se va a sentar de oreja. Eso no es violencia para la Supercom. Y ahora el señor Ochoa está pidiendo cambios en la ley. Poder para tener capacidad coactiva, por un lado, para cobrar las multas más rápidamente, y por otro lado, hacer más dura la figura del linchamiento mediático, haciendo caso omiso a los convenios internacionales y a la Constitución que nos gobierna. Se consideran guardianes de la moral, se consideran guardianes de la fe. Esto les parece un escándalo, también el nargómetro les parece un escándalo. Creen que solamente debe existir el partido único, un partido hegemónico, el pensamiento único. Ahí vamos con la enmienda constitucional que está relacionada a que los medios de comunicación sean un servicio público. Primero cambian la ley y después quieren cambiar la Constitución, con lo cual confiesan que hicieron mal al cambiar la ley. Un servicio público lo da solo el Estado, según la Constitución, bajo ciertos principios, y uno de ellos es la uniformidad. Significa que toda la prensa debe, en su criterio, estar uniforme, tal cual más o menos se hacía con la ley y la propaganda en la época de Hitler, ¿no? La uniformidad en la comunicación. Finalmente, habiéndose convertido en los ayatolas de la comunicación, quiero que vean el último video, cuando eran lobos que se disfrazaron de ovejas para llegar al poder. 30 segundos, 15 segundos. Carlos, muchas gracias a usted y a Ecoavisa. Ha sido de los medios más objetivos y se lo digo de corazón y con toda sinceridad. Ratifico, señora presidenta, con este video con el cual concluyo mi intervención, la necesidad de que tome en consideración a la ley, aunque se lo voy a presentar por escrito, la derogatoria de las demás normas que acabo de mencionar, y además les anuncio al país que apenas esto pase al pleno y tengan la decisión que tengan,
nosotros presentaremos la derogatoria total de la Ley de Comunicación para dar paso a otra, como dice la Constitución, apegada a los convenios internacionales y a la misma Constitución. Muchísimas gracias, señora Presidenta, especialmente por el tiempo que me ha dado. Bien, me imagino que esta norma debe tener, o el tratamiento de esta norma debe tener la urgencia del archivo. Debo empezar por decirle al país entero que la presentación de esta norma, que parece casi inocua, porque es solo a un artículo, a la parte de un artículo de la Ley de Comunicación, tiene otro fin. Era abrir la puerta que se ha mantenido cerrada durante 2 años, que el CAN la califique y que abramos el debate nuevamente sobre la libertad de expresión y comunicación en el país. Para a criterio de muchas personas en Ecuador y sobre todo de quien presenta el proyecto, el propósito finalista de esta Ley de Comunicación es terminar con los medios de comunicación privados en el país. Y ya que estoy dentro, ya que logré entrar, empecemos. Planteo en primer lugar a esta comisión que todas las disposiciones de la Ley de Comunicación que tengan igual norma sancionatoria de carácter confiscatorio y constitucional, me refiero al numeral 4 del artículo 23, rectificación, segundo párrafo del 24, réplica, segundo párrafo del artículo 25, posición institucional sobre asuntos judiciales, último párrafo del artículo 27, equidad en la publicidad de casos judiciales, por ejemplo, se incluyen en la derogatoria presentada por tratarse de la misma materia e igual principio. ¿Qué dice esta norma o qué dicen estas normas? Que los medios de comunicación serán multados indefinidamente con el doble de la multa anterior sin que la norma tenga un límite. Lo que busca finalmente quebrar a un medio, porque si la norma no tiene un límite, esta podría llegar a tener el mismo valor del medio al que se ha sancionado. Y esto está prohibido al volverse confiscación en el artículo 323 de la Constitución de la República. Lo muestran, por ejemplo, las 11 sanciones que tiene extra, las 4 sanciones que tiene expreso, la garantía bancaria que ha dejado esta misma empresa de $250.000 a la Fiscalía, los medios pequeños, locales que no tienen distinción en las normas y que, por ejemplo, una radio en Riobamba fue sancionada con $5.000 y más los gastos judiciales que tuvo que hacer ascendió a $8.000, lo que podría representar para estos medios inclusive varios meses de arriendo o el salario de sus empleados. Cabe anunciar, además, que este proyecto tiene el propósito real de que cuando ya pase y se mande al archivo, todos los que formamos parte del bloque de Madera de Guerrero, las 6, presentaremos ante la Asamblea Nacional la derogatoria total de la Ley de Comunicación para que dé paso a otra ley, una ley que respete los convenios internacionales y la Constitución de la República. Cuando les decía que esta norma tiene un fin económico, aquí hay uno de los recortes que lo muestra. El presidente de la República llamó a esa ley bozal al referirse despectivamente a algunos periodistas de los medios de comunicación, y siempre el objetivo de esta ley, desde antes de su vigencia, fue eliminar a través del acoso, multas, sentencias, persecuciones a la prensa que no se sometía al poder central y que no era parte del ya gran monopolio que tiene el gobierno, prohibido por la Constitución, por cierto, y que además prometieron vender en 6 meses en el 2008 y que ya han pasado 7 años desde entonces. Por otro lado, para demostrar cuál era el fin, recuerden ustedes las demandas millonarias que hacía el presidente de la República antes de que esté en vigencia la Ley de Comunicación. Aquí está el paso a la Fiscalía de Diario Extra. Bueno, para la CIP, la justicia sencillamente se convirtió en el brazo ejecutor del presidente Correa. Aquí, para demostrar lo que estoy diciendo, señora Presidenta, con su venia, el video número 1.
Estos ignorantes, pues es una bestia, ¿no? Esta porquería de periódico, yo no la vuelvo a comprar, compañero. Estos periodistas terroristas, ¿no? Francotiradores, gavillas de mafiosos. Se también váyanse al diablo con su pasquín y su vasallaje. Sáquelo, señores. No puedo. ¿Ah? Verdad, dígalo más fuerte, ¿cómo se llama? Espera, diga, ándate a la casa de... Gordito horroroso, el diario El Universo, el día miércoles. Prensa mala fe, corrupta, mediocre, ¿verdad? A estos conspiradores, todos estabilizadores, que lo que quieren hacerle daño al gobierno. Yo voy a recurrir a las instancias legales para acabar ya con esta prensa corrupta. Bestias salvajes, eso llama, las bestias salvajes. Sí que así lo vamos a llamar de ahora en adelante, las bestias salvajes. Y a nivel de países, plantearnos formas de controlar los excesos de la prensa. ¿Verdad, ministra de Información de Venezuela? No me tiembla la mano y pediré que Teleamazonas sea definitivamente clausurada. Teleamazonas Canal 4, la misma que ha sido sancionada con una infracción, que da lugar a una suspensión de 72 horas. Un abrazo solidario al señor superintendente de Telecomunicaciones y todo el apoyo del gobierno nacional. Se llama Radio Arutan de Sucuba, que llamó a la violencia. Se demuestra aquello, se clausurará esa radio, señores. Vamos a responder con la ley en la mano. Los medios de comunicación son un poder. Conclusión, hay que regularlo y controlarlo. Y se democratiza el universo, se democratiza el comercio, Teleamazonas, Ecuavisa. ¿Se imaginan que esos medios sean verdaderas sociedades anónimas con cientos, miles de accionistas? He ahí el fin de la ley de comunicación, señores. Y para el presidente Rafael Correa, ya en el 2012, decía que si la información es un derecho, la base de las libertades fundamentales y la libertad de expresión, ¿por qué no puede ser una función del Estado como la justicia? Y como él ha dicho, es el jefe de todas las funciones del Estado, entonces, ergo, será el jefe de toda la prensa. Igual, el señor Patiño lamentaba no tener el control de los medios de comunicación y el señor Alvarado decía que la prensa era como la mala hierba y había que cortarla. El principal adversario de la prensa, decía entonces el señor Correa. Ahora, ¿para qué? ¿Qué pasó después? Vino la consulta popular, pero en la consulta popular jamás se habló de una superintendencia de comunicación, se habló de un consejo de regulación. Sin embargo, el señor Carlos Ochoa, que fue periodista antes de uno de los medios incautados, formó parte, o es el quien, sin ser juez, sanciona, que sin ser parte actúa de oficio, que siendo un órgano administrativo aplica y ejecuta las sanciones a los medios. ¿Pero a qué medios? A los que él estaba predispuesto desde mucho antes de que ocupara el cargo que actualmente ocupa. El segundo video, por favor. Miserables. Sí, miserables. No existe otro término que les calce. Y es que uno no termina de entender cómo los grandes medios de comunicación y sus propietarios sean tan minúsculos en solidaridad y tan amigos del dinero. Dinero del que gozan en cantidad gracias a su servilismo al sistema que representan. Las 6 familias que manejan el poder mediático de este país se acostumbraron a tener un ejecutivo sumiso, servil a sus dictados y apetencias económicas, aupado por tontos útiles que bajo el cartelito de imparciales siempre les sirvieron a sus intereses. Sus parlantes, la Sinostroza, Espín, Coronel, los Pinoargote, Espinosa de los Monteros, Vera, Dotti, Buitrón, Palacio, Ortiz, Gijón, Ricaurte, Hernández, Mantilla, Pérez, Rosero, Rivadeneira, Oquendo, todos aquellos que ponen el grito en el cielo por la decisión gubernamental, no practican lo que predican. Basta ver cómo tuercen la cara cada vez que una cámara o un micrófono de los medios públicos o incautados se les acerca para recoger sus criterios, o en otros casos, para cuestionarlos por sus negociados.
Pero quiero recordarles algunas palabras que dijo el convicto señor Carlos Pérez. O sea que para el señor Carlos Pérez, al convicto Carlos Pérez, el universo es el principio y el fin de este país. He revisado los dos periodos, espero que venga el universo, para analizarlo también. Es decir, solamente les interesa el escándalo. Señor Ochoa, ¿usted no funciona así para poder jugar a los medios de los que habla? Si usted hubiera ocupado este puesto de ahora, ¿cómo se hubiera sancionado ese medio y a ese periodista? ¿Cómo, por ejemplo, hubiera tomado en cuenta el artículo 22, el derecho a recibir información de relevancia pública, el 23 también violado, el derecho a la rectificación, el 24 violado por usted, el derecho a la réplica, el 25 violado por usted como posesión sobre asuntos judiciales, tomó posesión, sobre asuntos judiciales, el 26 el licenciamiento mediático, el 27 la equidad en la publicidad de casos judiciales, entre otros. ¿Qué multas hubiera impuesto usted? Y, por cierto, varios de las personas que usted nombró ya no están en los medios de comunicación, aquellos a los que usted llamó tontos útiles. No sé, bajo esa premisa, cómo se hubiera denominado usted si hubiera estado del otro lado. Confiar en sus resoluciones, que sus resoluciones pueden estar apegadas al derecho, deja bastante margen a la duda. Coinciden. Por eso es que se pide, en general, la derogatoria de esta ley, porque a la par usted mandó al archivo todas las quejas, o la mayoría de quejas, que los que no eran del gobierno presentaban. Por ejemplo, el caso de Marta de Roldós. Se publicaron sus mails, cosas prohibidas por la Constitución, privados, en los medios públicos, y sin embargo, usted archivó el caso. El señor Peña Herrera pidió derecho a la réplica, y sin embargo, usted archivó el caso. ¿Cuál fue la justificación? El presidente de la República no es un medio de comunicación. ¿Qué dice la ley? Se procederá a la rectificación si la noticia es difundida a través de un medio de comunicación, lo que hace el presidente todos los sábados a través de los medios incautados. Era al medio al que había que sancionar según lo que dice la misma ley que ustedes defienden. Ahora, en el caso de usted finalmente declaró al presidente inimputable. Señor Ochoa, veamos el siguiente video. El presidente aquí viola todas las normas, hasta la de la cordura, especialmente el artículo 67, la prohibición de difundir a través de los medios de comunicación todo mensaje que constituya incitación a la violencia. Súbale nomás. Este psicópata, por demócrata, tolerante que uno sea, ¿qué harían ustedes en mi caso? Si no vieran a un tipo con tanta miseria humana como este, no lo patearían. ¿Saben lo que es un payaso, psicópata, como Emilio Palacio, que más me da por el ombligo, ¿no? Sería un microvicidio. Qué machitos que son cuando están 200 contra 5. Si está machito Andrés Roche, que es un gran cobarde en realidad. Si no quiere que machito, que venga uno a uno, que venga donde mí uno a uno. Debemos aclarar que el señor Jaime Guevara es malcriado, reconoce que hizo una yuca al presidente y mentiroso. Hemos demostrado todas sus mentiras. A pesar de la rectificación, la actitud de Correa hacia el cantante parece ser violenta. Si este tipo me hubiera hecho una yuca, una seña obscena, delante de mi madre y mi esposa, le hubiera dado tal patada en sálvase a la parte, que se hubiera tenido que sentar de oreja el resto del año. ¿Dónde encontramos? Dígame dónde nos encontramos y arreglamos cualquier problema. Pero además un cobarde sale corriendo al primer intento. Que no utilice su condición de asambleísta, sabe dónde encontrarme, o diga dónde nos encontramos y arreglamos nuestros problemas uno a uno. Miren, al final está una orden o una tarea del Colegio de Quito, el SEC en particular, que mandan a hacer a los alumnos de secundaria un resumen de la sabatina como clases de instrucción ciudadana. ¿Ustedes creen que esto debería ser parte de lo que deba ver un niño, un niño o un joven? Esto es enseñar ciudadanía a un niño y un joven. Aquí tengo la disposición del colegio que manda a los jóvenes durante las vacaciones a escuchar esto para que se formen como buenos ciudadanos. Señores, esto, según la ley de comunicación, debería estar en el horario de las 22 horas a las 6 de la mañana, en horario en clasificación C, en programas para adultos, no
cuando lo ven los niños todos los sábados y el domingo también, por cierto. Aún así, el señor Agustín Delgado, en cadena nacional, dice que hay que respetar los derechos de las personas, el buen nombre, a la igualdad, a la dignidad, a la reputación, e invoca la Convención de los Derechos Humanos, la Constitución y la ley. Mientras tanto, la Superintendencia de Comunicación anuncia los progresos que han tenido en estos 2 últimos años. 506 procesos, 224 casos de oficio, 282 casos por denuncia, 313 sanciones, de las cuales 185 son económicas, y una recaudación de aproximadamente $274.000. No sé si aquí consta el linchamiento mediático que se hizo, por ejemplo, en los medios de comunicación, donde se le llamaba a renunciar al señor Espinosa, por ejemplo, por la edad. No sé si dentro de las sanciones y de este monto ¿cuánto le cuesta al país mantener a la Superintendencia de Comunicación y a la Supercom? Dicen que tienen, según los recortes de periódicos, aproximadamente 225 funcionarios hasta el año pasado, y que la Corvicom tenía un presupuesto de 6 millones. Encima, la Superintendencia contrata con tanto empleado a empresas privadas en plena crisis económica para que hagan su trabajo. Cuando los medios de comunicación alegan el derecho a la resistencia, el señor Ochoa dice que el derecho a la resistencia se debe alegar cuando ya se han terminado todas las instancias en materia judicial en el país. Cuando el derecho a la resistencia no tiene nada que ver con eso, lo pueden ejercer en las plazas, en las calles, en la cárcel. Es un derecho que está intrínseco al ser humano. La ley debe, por todo esto, señora Presidenta, que consideramos que la ley debe derogarse. Se ha perseguido a Teleamazonas, a Ecoavisa, al Universo, al Expreso, a La Hora, a La Extra. El diario Hoy enfrentó 5 juicios y una sanción económica por la Supercom. La enjuiciaron inclusive antes de la ley de comunicación con multa y cárcel, y además uno de ellos, quien la enjuició, fue el señor Pedro Delgado. Pero oh casualidad, el hombre desapareció, y también Pedro Delgado, él está impunemente en el exterior. Otra de los cuando se le llevaron las computadoras a Vanguardia, ¿quién fue quien puso esta sanción? También el señor Pedro Delgado. Vanguardia desapareció, el señor Pedro Delgado también, pero huyendo de la justicia. Teleamazonas se lo condena por violencia cuando pasan estos programas de lucha libre, pero se le permite a los niños decir que van a darle tal patada a un señor, Jaime Guevara, artista, que tiene problemas neurológicos, que de ahí en adelante se va a sentar de oreja. Eso no es violencia para la Supercom. Y ahora el señor Ochoa está pidiendo cambios en la ley. Poder para tener capacidad coactiva, por un lado, para cobrar las multas más rápidamente, y por otro lado, hacer más dura la figura del linchamiento mediático, haciendo caso omiso a los convenios internacionales y a la Constitución que nos gobierna. Se consideran guardianes de la moral, se consideran guardianes de la fe. Esto les parece un escándalo, también el narcómetro les parece un escándalo. Creen que solamente debe existir el partido único, un partido hegemónico, el pensamiento único. Ahí vamos con la enmienda constitucional que está relacionada a que los medios de comunicación sean un servicio público. Primero cambian la ley y después quieren cambiar la Constitución, con lo cual confiesan que hicieron mal al cambiar la ley. Un servicio público lo da solo el Estado, según la Constitución, bajo ciertos principios. Y uno de ellos es la uniformidad. Significa que toda la prensa debe, en su criterio, estar uniforme, tal cual más o menos se hacía con la ley y la propaganda en la época de Hitler, ¿no? La uniformidad en la comunicación. Finalmente, habiéndose convertido en los ayatolás de la comunicación, quiero que vean el último video, cuando eran lobos que se disfrazaron de ovejas para llegar al poder. 30 segundos, 15 segundos. Carlos, muchas gracias a usted y a Ecoavisa. Ha sido de los medios más objetivos y se lo digo de corazón y con toda sinceridad. Ratifico, señora Presidenta, con este video con el cual concluyo mi intervención, la necesidad
necesidad de que tome en consideración a la ley, aunque se lo voy a presentar por escrito, la derogatoria de las demás normas que acabo de mencionar, y además les anuncio al país que apenas esto pase al pleno y tengan la decisión que tengan, nosotros presentaremos la derogatoria total de la ley de comunicación para dar paso a otra, como dice la Constitución, apegada a los convenios internacionales y a la misma Constitución. Muchísimas gracias, señora Presidenta, especialmente por el tiempo que me ha dado.